Saludo a todos que han venido a escuchar mi conferencia. Me llamo Lyubov Bugaeva, soy profesora catedrática de la Cátedra de la Historia de la Literatura Rusa, pero hoy no vamos a hablar de la literatura, sino del cine. Y empezaremos por tratar de definir lo que se puede llamar cine de autor, porque nuestra conferencia se llama El cine de autor hoy, Alexander Sokurov. Pero antes de hablar de Alexander Sokurov, eh, ah, es muy agradable ver la fecha de nacimiento y solo esta fecha, porque es un director de cine vivo. Pero vamos a empezar de la noción del cine de autor. ¿Cuándo empezó este término? Todavía en el siglo, en los años 60, empezaron a usar el término cine de autor, aunque ahora muchos dicen que Eisenstein ya es cine de autor, pero en aquel entonces no lo llamaban así. Este cine de autor o de director es cine cuando el director no solo desempeña la función de la dirección, sino es responsable de todos los aspectos de su creación: la idea, el guión, el sonido, el montaje. Y Sokurov justamente es representante de este enfoque de autor, cuando él está encargado de controlarlo, de dirigirlo todo. Y cuando mm, la gente ve una película de este tipo, dicen, es una película de Tarkovsky, es estilo personal de Sokurov. Yo asistí al examen de los alumnos de Sokurov que se han graduado de su clase en la academia, y unos chicos decían que querían hacer cine como él, aunque Sokurov mismo no quiere que le copien. Pero un chico dijo que yo estoy feliz de haber estudiado con él, pero no voy a hacer el cine como él, como de él. Y vemos que cuando hablamos del cine de autor, se trata de un estilo personal, reconocible. Hay unos cuantos cánones del cine de autor. Ah, por ejemplo, está el canon grande. Ah, Justamente cuando empezó, cuando surgió Art Cinema, Fellini, Antonioni, Visconti, Bergman, Kadar, Tarkovsky, Vaida también. Luego está un canon alternativo al primero. Incluye a los directores de cine americanos como Hitchcock, por ejemplo. Luego está el enfoque cross-continental de finales del siglo XX e inicios del XXI. Tarantino, Lynch, Kusturica y Sokurov forma parte de este canon. Hay que decir que cuando hablamos del cine de autor, también tenemos que tener en cuenta las nociones de vanguardia o de underground. Cuando no se trata de las agencias, por ejemplo, el cine que hacen los alumnos de Sokurov es cine de vanguardia, vanguardista, porque son cortometrajes en su mayoría, aunque también hacen cine de largometraje. Pero un cine, una película vanguardista puede durar 3 minutos y no está pensado para ser mostrado en los cines. Pero eh, se ve que el director es un maestro. Muchas veces el director escribe el guión para su película, hace el rodaje e incluso distribuye su película, la muestra a sus amigos y colegas en unas galerías, las galerías, por ejemplo. Pero
no se trata de Sokurov, porque Alexander Sokurov es un director ya conocido y no podemos decir que sus películas le traen mucho dinero, pero su nombre, su estilo y es cine que se muestra en los festivales. Entonces, ¿qué está detrás de este término? Estilo de autor. ¿Por qué podemos reconocer las películas de Sokurov o de Tarkovsky? Yo empiezo desde Tarkovsky, no por casualidad. Es el director de cine preferido por Sokurov, es su maestro, es una persona que jugó un papel importante en su vida. Gracias a Tarkovsky, Sokurov pudo obtener su título. Él estudió en la Academia VGIK, se llama Instituto de Cine y de Televisión, que está en Moscú. Y él hizo su película de graduación basándose en la obra de Andrei Platonov, La voz solitaria del hombre. Y gracias a Tarkovsky pudo lograr el título. También Tarkovsky le encontró su primer trabajo ah, y él trabajó sobre películas documentales de ciencia, mm, de difusión científica. Vamos a volver a nuestra pregunta. ¿Cómo se reconoce el estilo de un director de cine? Por ejemplo, el estilo de Tarkovsky. ¿En qué consiste? Él destruye, infringe todas las expectativas del espectador. Por ejemplo, en su película Stalker o como en la película Andrei Rublev, cuando cambian las escenas en color y en blanco y negro. O cuando ah, se entra en la zona, el espectador ve durante 4 minutos las cabezas de los viajeros. No vemos sus caras, vemos sus perfiles y sus nucas. Y esto dura bastante tiempo, 4 minutos es mucho. ¿Para qué? ¿Qué funciona? ¿Qué mecanismo funciona aquí? Yo diría que se podría llamarlo mecanismo de desautomatización, porque cuando vemos el cine clásico, el cine de Hollywood, sobre todo las películas del siglo de oro de Hollywood, en principio sabemos, entendemos lo que pasaría luego, lo intuimos. El protagonista siempre tiene que ganar al final de la película. Intuimos y sabemos que hay una estructura del trama, del argumento, bastante parecida siempre, fija. Y entonces el espectador a veces tiene la sensación de cansancio porque ya tiene vistas muchas películas parecidas y ya sabe lo que pasará dentro de un minuto. Y resulta que el espectador reconoce, no ve nada nuevo y su vista no se fija. Yuri Lotman lo llamaba automatismo de la percepción o automatismo de los sistemas. Él decía que para que un texto, y la película también es un texto, ah, sea y guarde su informatividad, es necesario siempre sacar a tu espectador o lector de este estado automático. Y siempre funcionan dos mecanismos paralelos. Por un lado, uno reconoce, es decir, es la parte automática, porque tampoco se puede eliminar
esta parte. Pero por otro lado, para que sea interesante, para crear algo nuevo, se necesita destruir el automatismo. Hay otro término que también fue introducido por el estructuralista ruso Shklovsky. Lo llamó dificultad, o mejor dicho, dificultosidad. Él decía que el arte tiene que usar a la dificultad, porque si es muy fácil percibir, no es tan interesante. Es importante que el lector en algún momento se pare porque sienta esta dificultad. Y la película tiene que hacer lo mismo. Y por eso el espectador puede pararse, porque se corta la percepción automática, se infringe, se destruye el sistema de las expectativas del autor. En la escena, cuando los personajes durante 4 minutos están andando, ¿no? Y no vemos sus caras, suponemos que algo tiene que pasar en sus caras. No lo vemos, vemos a la nuca calva del actor Solonitsyn y nos paramos a pensar, ¿y para qué tardan tanto en mostrar su entrada en la zona? Y cuando salen de ella, ya lo muestran de una manera mucho más rápida. Es decir, es como negación de la lógica exterior. Cuando uno sabe que después de momentos de tensión siempre habrá el happy end, el final feliz. Pero cuando vemos el cine de autor no sabemos. Puede haber final feliz o final abierto o final malo. No sabemos qué esperar. Y también hay algo interminado. La historia puede ser am, cortada y el espectador sigue pensando, ¿y cómo terminaría? Es final abierto que hace que trabaje la mente del espectador y que el espectador piense qué variantes habrá. También puede estar la ambivalencia. Cuando vemos una película y no sabemos cómo, qué actitud elegir hacia el protagonista. En unos momentos parece una figura fuerte, en otros momentos débil, valiente ah, o no. Por momentos nos parece un personaje típico, pero en otros momentos nos parece que no puede existir una persona así. Esta ambivalencia también se usa como herramienta. Es decir, el cine de autor es cine intelectual, sobre todo el cine de Tarkovsky y de Sokurov. Tarkovsky decía que ver películas no puede ser una tarea fácil. Es un trabajo intelectual bastante duro. Y el cine de autor de Sokurov es un trabajo difícil, trabajo intelectual y emocional, porque el espectador siempre tiene que tratar de encontrar respuestas a preguntas que pone la película. Y tú no puedes entender por qué los personajes se portan así partiendo de la lógica clásica. Siempre nos encontramos con esta dificultad y surge también la desautomatización de la percepción. Este mecanismo funciona siempre.
Claro que además está el estilo visual reconocible, están los momentos que se recuerdan, el colorido preferido por los directores, por los artistas. Y ahora vamos a hablar ya de la obra de Alexander Sokurov, que experimenta siempre. Parece que su película más experimental fue El Arca Rusa, rodada en el Hermitage y además rodada en una secuencia, en una sola secuencia. Durante toda la película, la cámara nunca se paró, nunca se apagó. Sokurov hizo este experimento adrede. Él trató de demostrar que el contenido no se crea solo a través del montaje. Él quiso mostrar que sin el montaje se puede hacer una película si está pensada muy bien su composición y si el movimiento de la cámara también está muy bien pensado. Todos estos pasos de una sala del Hermitage a otra, de un tiempo a otro, de una época a otra. Alexandra es la película sobre una mujer rusa, abuela, que viene a visitar a su nieto que está haciendo su servicio militar en Chechenia, en la ciudad de Grozny. Es un experimento también y consiste no solo en que el director quiso hacer una película sobre la guerra de Chechenia cuando ya estaba terminada, pero los regimientos donde hace su servicio este joven oficial está en Grozny, en Chechenia, pero la actriz que hizo el papel de la abuela es la gran cantante de ópera Galina Wisniewska. Y Sokurov quiso mostrar que, no se, que actuar se puede no solo con la escuela de actores, con el talento, sino con el articismo, ah, con el carácter. Yo hablé con los alumnos de Sokurov de San Petersburgo y resulta que Sokurov decía que cada actor tiene su abanico de herramientas. Am, la forma de sonreír, de moverse, de mover la cabeza, que el actor elabora durante su carrera artística. Y normalmente estas herramientas se usan de una manera semiautomática. Ah, las ha usado en el teatro, en las películas anteriores y sigue usándolas. Por ejemplo, hay que ah, interpretar a una mujer cansada y usan sus herramientas de siempre. Y Sokurov decía que cuando él trabaja con los actores, por ejemplo, él había trabajado con Fassbinder, un gran artista, pero él desde el principio trataba de hacer al actor olvidar sus costumbres y sus herramientas. Él trataba de sacar al actor del estado automático y solo luego él, junto con el actor, creaba la imagen desde cero. La paradoja consistía en que él invitaba a un actor con gran experiencia, a un actor psicológico, y no quería usar nada de su experiencia anterior. Y a Galina Wisniewska la invitó, la contrató y le propuso hacer este papel sin maquillaje. Ella tenía que interpretar a una mujer mayor rusa
que viene a ver a su nieto, cómo va al mercado, cómo habla con una mujer chechena. ah, Se conocen y luego esta mujer chechena les ayuda en un momento complicado, a pesar de que los hijos y los nietos de cada una estaban en diferentes bandos durante la guerra de Chechenia. Y Sokurov necesitaba su propio enfoque. Y él invitó a una actriz, no a una actriz profesional, sino a una mujer con una individualidad, con una personalidad muy fuerte. Otra película interesante que también voy a mencionar, relacionándolo con Fausto, padre e hijo, perdón, y madre e hijo. A Sokurov lo criticaban porque él muestra la escena de la muerte de la madre. Y todo esto, lo que he mencionado, era introducción para prepararles am, a la conversación sobre Fausto, para mostrarles cómo la estrategia de autor de Sokurov se refleja en la película Fausto. Esta película es parte de la tetralogía que consiste de 4 películas, obviamente. Moloch, Tauro, El Sol y Fausto. La primera película es sobre Hitler. Primavera del año 42, unos meses antes de la batalla de Stalingrado. Adolf Hitler se aleja, se retira en su casa en una colina donde se encuentra con su amante, Eva Braun. Primero se muestra cómo Eva Braun pasa su tiempo, baila, canta con la música de una banda militar. o, mm, Luego viene Hitler, Goebbels con su mujer, Bormann y un sacerdote. Y ellos se reúnen, hablan, bromean. Hitler habla o calla sobre diferentes temas, el clima, la comida y un poco sobre la política. En un momento, Hitler dice que nunca había oído sobre el campo de concentración Oswiecim. Y al final, Eva dice, nadie puede evitar la muerte. Y luego Hitler se va. Un día de la vida de Hitler. La segunda película, Tauro. También el argumento se desarrolla durante un día. En el año 22, Lenin ya está muy enfermo, está en la casa de Gorky, está rodeado de asistentes, no puede hacer nada, ya no es capaz ni de andar solo, ni de vestirse, ni de bañarse, olvida muchas cosas, tiene teléfono, pues, pero el teléfono prácticamente no funciona, no recibe cartas, etcétera. La tercera película se llama El Sol, finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón. Japón pierde, está perdiendo. Y el emperador recuerda los últimos años de la guerra, está rodeado de criados que lo cuidan mucho y el emperador recibe la información de la pérdida en la guerra. Y de repente él empieza a recitar versos sobre la geografía de Japón. El emperador Hirohito lo llevan, mejor dicho, al encuentro con los americanos, el encuentro celebrado por la victoria de los aliados. En un momento, el coche se para y el emperador, que
es muy interesado en la biología en general, pronuncia el monólogo sobre la biología. En la reunión, después de la reunión, cenan y el general americano MacArthur habla con Hirohito, fuman y luego Hirohito se va a sus instalaciones y piensa qué le va a pasar. O queda como emperador o se convierte en un criminal de guerra. Es solo un día de la vida del emperador, no es el mejor día de su vida. Así que vemos, ¿qué vemos? Un día de la vida de Hitler, ah, pacífico para él, un día de la vida de Lenin, y no durante la revolución, sino ya en sus últimos años, un día de la vida del emperador japonés, cuando él tiene que aceptar la pérdida, la derrota de Japón y tiene que negarse a su estatus de emperador y a su estatus de poder divino. Así que estos personajes nos los muestran a personajes, líderes históricos, nos los muestran en los momentos cuando su poder es mínimo. Esta tetralogía muchas veces la llaman tetralogía sobre el poder, pero Hitler en el año 43 mm, nos está mostrado como una persona solitaria, ah, torpe, que tiene problemas de salud, no puede hablar con su amante directamente. Ah, a Lenin lo vemos absolutamente sin fuerzas. Y esta es la foto del actor que interpreta a Hitler. Miren, incluso en esta secuencia, Eva está mucho más alta que él. Y aquí está, aquí se ve muy ridículo. Y a Lenin y Krupska, su mujer, Lenin y Stalin. El mismo actor interpreta a Hitler y a Lenin, Moscoví. El emperador, que no parece ser representante del poder divino, está mm, eh, fumando con MacArthur y aquí vemos que ocupa una posición inferior que el general americano, como recibiendo humilde un favor de, de parte del militar americano. Así que el poder de estas personas es minimizado. Además, Sokurov los muestra con la así llamada mirada táctil. ¿Qué significa esto? La cámara está mostrando el cuerpo de la persona, del personaje, sin decorarlo, sin mejorarlo. Lo muestra muchas veces de una manera como desagradable. Es una mirada que crea la sensación del cuerpo, de las partes del cuerpo. Y esta mirada táctil hace que los personajes históricos vivan una vida corporal en la pantalla y mm, hace como cuestiona su poder real. Ah, y, pero en cambio les aporta la sensación de la existencia real, que son
personas reales, son individuos. Y por eso la narración sobre ellos se vuelve más dramática, porque las expectativas nuestras serían más bien ver a Hitler cuando él pronuncia sus discursos, a Lenin preparando la revolución, actuando durante la revolución y después de ella, y al emperador lo esperamos ver también en otros momentos. En cambio, Sokurov elige momentos no históricos. En una entrevista, Sokurov dijo, por lástima, Hitler era una persona con dos piernas y dos brazos. Y siendo persona, pudo hacer, y por eso pudo hacer todas estas macabridades. Y por eso sus contemporáneos se convirtieron en su momento en muchedumbres que hacían masacres. Y cuando uno tiene el gran poder, se vuelve siempre más solo, más solitario. Y el periodista que entrevistaba a Sokurov dijo, pero si es inevitable. Y entonces Sokurov contestó, pero ¿por qué uno no puede imaginar que se puede hacerlo de otra manera? Entonces el periodista dijo que ser humano en la política grande significa ser débil. Y Sokurov dijo, a veces sí. Y contó que su padre le había contado que cuando el mariscal Zhukov venía a verlos en el ejército, todos se encogían de horror y decían, llegó la muerte, porque una persona que hace que toma decisiones tan grandes, no puede tomar en cuenta a las personas, a los individuos. Y Sokurov dijo, pero es el problema casi más horroroso que existe. Entonces Sokurov muestra a los líderes de esta manera. ¿Por qué entonces esta tetralogía la llaman películas sobre el poder? Porque vemos a los líderes cuando no tienen poder. Y vamos a preguntarnos por qué está aquí Fausto. Fausto no es una figura histórica y que vivió a la persona real, Johann Georg Faust, con el que está relacionada esta leyenda. No sabemos con exactitud ni las fechas de su vida, y la figura de Fausto existe en la cultura no como histórica, sino como mitológica. Además, la historia de Fausto está contada ya varias veces. ¿Para qué hacer una película otra vez? Es una figura mitológica. ¿Y por qué forma parte de esta tetralogía? Primero, él rueda películas sobre figuras históricas y luego aparece el mito. Incluso si pensamos en el Fausto histórico que vivió en el siglo XV, ah, otros personajes de esta tetralogía viven en el siglo XX. Entonces, el que mm, ve y quiere pensar en esta tetralogía se hace muchas preguntas. ¿Cómo está relacionado Fausto con el tema del poder? Además, la figura de Fausto es diferente. Vemos normalmente como un hombre mayor ya, Mefisto, así normalmente
lo imaginan y en la película de Sokurov, él figura con otro nombre, incluso Mauricio. Claro que Sokurov se basaba en la literatura, en Goethe y en Thomas Mann, no tanto en Marlowe. También se basaba en la ópera, pero al final Sokurov creó una película que no es adaptación de la literatura, sino una película sobre Fausto, no solo sobre él. Además, no le gustaba que esta película la llamaran adaptación. ¿Qué pasa? ¿Qué argumento tiene? Los sucesos se desarrollan fuera del tiempo y del espacio. En el inicio de la película vemos niebla, cielo, vemos un espejo, es un saludo, una mención de Tarkovsky, de su película El espejo. Y solo luego se está despejando este espacio, vemos los montes y no podemos decir con precisión qué tiempo, qué lugar es. ¿Y qué pasa en esta película? Suponemos que es Alemania, aunque está fuera del espacio. Fausto es un hombre de edad mediana y él cree que si se busca bien, seguramente se encontrará el alma humana. Él estudia el cuerpo humano y trata de encontrar el alma. Cuando la cámara baja a la tierra, justamente vemos al doctor Fausto que busca algo en el cuerpo de una persona muerta y busca el lugar donde está el alma y no lo encuentra. Luego, él se fija en la joven Margarita. Es una imagen muy típica de él, de Sokurov, de parecido al artista británico Turner, William Turner, que le gusta mucho a Sokurov. Entonces Fausto se fija en ella, en Margarita o en Gretchen, y en una pelea mata a su hermano por casualidad. Él está obsesionado con ella le parece lo más bello que hay y al final él pasa una noche con ella, pero lo puede hacer solo después de firmar un trato con Mefisto, con Mauricio. Por la mañana, él se va, dejan a Gretchen dormida y en esta casa ya vemos algo raro. Hay gatos negros y luego vemos que Mefisto y Fausto, armados, huyen de la ciudad. Y cuando salen de la ciudad, ven al hermano muerto de Margarita, de Gretchen. Yo quisiera mostrarles este momento porque luego quiero hacer el comentario y mostrarles cómo funciona otra herramienta del cine de autor, la intertextualidad. Quizás no oirán bien la música, pero quizás algo sí podrán oír.
Что вы тут делаете? Ваш старый знакомый. Нам здесь один указ. Нам здесь один указ. Что вы тут делаете? Ваш старый знакомый. Благодарю тебя. Отпусти меня. Что тебе надо от меня? Отпусти мою руку. Помогите. Останься с нами. Отпустите меня. Здесь так холодно. Командуй нами. Ты такой теплый. Веди нас в бой. Война окончилась. Опять я тебя должен спасать. Не понимаю, что они в тебе нашли. Без доспехов какой из тебя генерал? Туда? Да, туда. Es un episodio muy interesante y la conversación entre ellos también es muy interesante. Y este episodio se puede descifrar y, y podrá contestar a las preguntas que yo he puesto. ¿Por qué esta tetralogía es sobre el poder? ¿Por qué entre los personajes históricos aparece la figura mitológica de Fausto? Y cómo Fausto nos ayuda a explicar el sentido de esta tetralogía. Si desciframos e interpretamos esta conversación, mi interpretación es una de muchas posibles, pero yo creo que el sentido de este episodio nos explica mucho sobre esta tetralogía y es juego intertextual, es un juego. Como he dicho, el tema principal de la tetralogía es la actitud hacia el poder. ¿Pero qué es el poder? Hitler, Lenin, el emperador japonés, son personas que tenían mucho poder, lo que en la culturología se llama figura del padre, es decir, persona que nos explica, que nos instruye, que nos enseña a vivir. Y en Fausto es interesante que a diferencia de otras leyendas, como en Goethe o en Marlowe, aquí está el padre biológico. En la variante de Thomas Mann, el protagonista tiene padre, pero en otras interpretaciones, en otras versiones, no. Yo he leído muchas variantes de esta leyenda y no había padre. Y aquí sí. Luego vemos al médico que ya no busca el alma.
Yo supongo que el tema principal de Fausto y de toda la tetralogía es la historia sobre la figura del padre, entendiéndola ampliamente, y sobre la existencia sin el padre en este mundo. ¿Cómo vivir si no está la autoridad que te explica cómo vivir? Y este sentido se muestra, se abre a través de una de las estrategias de autor, la estrategia de la intertextualidad, que supone dirigirse a otros textos, a otras obras o a uno mismo. En este caso es la mención de Tarkovsky, de Rembrandt y de sí mismo. Ahora lo voy a explicar. Tarkovsky tiene una película, Soleares, basada en la novela del escritor polaco, fantasta Stanisław Lem. La película no le gustó a propósito a Stanisław Lem, quizás porque resultó ser una obra aparte, ¿no? Y en esta película, Solaris, el protagonista que en otro planeta encuentra el océano y los que están en este planeta, mm, el océano puede ah, resucitar o recrear, mejor dicho, a sus amigos o amados o quizás a personas con las que están relacionadas mm, memorias, recuerdos vergonzosos. Y así el protagonista se encuentra con una chica que se había suicidado por él. Y al final de la película, el protagonista vuelve a su casa y también hay ambivalencia. No sabemos si realmente vuelve o no, pero él se arrodilla ante su padre y luego hay como inundación, la casa se hunde. Y esta escena es muy parecida a la vuelta del hijo pródigo de Rembrandt. Y muy parecida también es la escena de la misma película Solaris, cuando Chris se arrodilla ante Harry, que al final no es una mujer, sino es el mismo océano. Y estas alusiones, estas menciones nos dan la posibilidad de del doble final. No sabemos si Chris ha vuelto a su casa o se ha quedado en este planeta, pero esta escena de arrodillarse y de abrazar a las rodillas de la mujer o del padre, mm, vemos que la vuelta a casa es como continuación de la escena del planeta. Y quizás la casa representa a lo humano al que vuelve Chris. Y Tarkovsky nos muestra este problema del regreso a su padre o a sí mismo. Es el primer intertexto que yo veo detrás de la escena de Fausto. Luego hay otro intertexto. Hay película del mismo Sokurov, Padre e Hijo, y al inicio de la película, cuando la vemos por primera vez, lo vemos como una escena erótica
pero luego nos damos cuenta de que no hay nada de erotismo. Es que el niño que ha visto la muerte de su madre ve pesadillas por las noches. Y cuando se muestra, cuando se despierta durante estas pesadillas, su padre lo tranquiliza, lo abraza y lo tranquiliza. Я бы уверен. Вас еще громче. Я не услышу. Я убью. Не спал. Я уже не спал. Я люблю тебя. Правда? Мгм. Мгм. М. Где ты сейчас? Я вижу какую-то дорогу. Вот En esta escena, в этой el сцене padre consuela, отец tranquiliza a su hijo que ve pesadillas. мужчина, которому снятся Suena una кошмары, melodía, звучит quizás мелодия. ustedes no Возможно, la han вы oído слышите, por но тем не falta менее de calidad de la imagen y sonido. этот Esta композитор música написал la композицию, compuso с которым Andrei сотрудничает Silla, compositor con el que Силья. colabora Sokurov, y И esta эта música мелодия это es вариация una на variación темы de Чайковского. los temas de Это Tchaikovsky та же y самая es мелодия, la которая misma melodía в que сцене Фауста звучит в suena en «Призраке». la escena de Fausto que Собственно, acabamos все, de что ver. нас вот в ¿Y этой qué pasa сцене en esta escena Фауст показывает, cuando это как Fausto раз habla con Mefisto? Мефистофель. Primero, А там сперва Fausto Фауст видит encuentra al hermano muerto de мертвого Margarita брата y Маргариты a sus и amigos también muertos, товарищей тоже мертвых, которые que le хотят dicen ему que смелости, caliente хотят eres, решаться quieren сказать ему abrazarlo y le «нет». dicen, tú vas a ser И nuestro comandante. они ведут Así que se себя по portan отношению к Фаусту так, como словно si предлагают ему понять Fausto fuera su padre. ситуацию и ah, ориентиром, куда Quieren его que sea вести. su jefe, que les Фауст guíe. из Y другого Fausto квартала se libra de ellos, lo salva спасает Mefisto. Y Мефистофеля. luego, cuando él Дальше discute поссорившись con с Mefisto, Мефистофелем, Fausto empieza a Фауст tirar piedras бросает contra él в него камнями, y Mefisto le dice, а Мефистофель ему говорит: ¿y cómo vas a vivir entonces? как ты ¿Quién будешь te va a dar de защищать comer? себя ¿Quién va a кормить, кто о cuidarte? тебе заботиться будет? То есть о ¿De чем qué эта va песня esta Мефистофеля? pregunta О том, de что Mefisto? как ты Sobre будешь жить в мире без de lo любви mismo, отца, как ты ¿cómo будешь vas a жить без vivir en un авторитета, mundo sin который padre, sin будет autoridad, вести sin тебя, alguien que te охранять, explique что ты должен qué делать, hacer, как cómo себя нужно comportarte? вести? Otra vez Опять esta вот этот cuestión вопрос, del padre. должен ли ты Si tienes que volver como el hijo pródigo, volver a la подчиняться autoridad, какому-то o авторитету, bien или же ты tienes que должен construir как-то tu построить vida, tu camino свой путь, sin esta свою жизнь autoridad. без этого авторитета. No les И voy a mostrar el final de la наверное, película, самый финал, в самом финале Фауста o sí, sí, pero les voy a mostrar aparte, no en la presentación. существует как отдельный Quizás la calidad será mejor.
Es el final. Fausto tira piedras a Mefisto Мефистофеля y lo deja. и уходит. Y resulta Тогда получается, у нас que получается, Fausto что se va. Фауст ушел. Он Primero ушел с deja a помощью los своих soldados союзников, muertos. то есть он Se ha negado a ser su выступил padre, в роли entre отца comillas. Y Киева, luego deja a Mefisto, отказавшись negándose a ver en Mefisto a esta заботиться, figura которая que le правильно. cuide. И ушел También туда, se oía la voz всего de Margarita que lo второй preguntaba, пустыни. ¿dónde vas? И Y Fausto Фауст contesta, ответил más lejos, обратным siempre путем. más lejos. Когда Cuando вышла esta эта película передача, salió, удавалось yo era profesora de увидеть, и literatura ребята, ah, которым было запрещено мастера en смотреть Nalchik, фильмы, y естественно, los смотрели chicos, на mis практике estudiantes, этого фильма. ah, И vieron esta пытались película выяснить конец, который был неизвестен, да, y чтобы tratamos de становилось discutir qué понятно, да, significa este как это final, происходит. porque incluso los alumnos de Sokurov no lo entendían. Простой, казалось бы, вопрос. Incluso А вот la pregunta más fácil, ¿dónde va Fausto? Cuando dice siempre más lejos, причем va понять hacia невозможно. arriba, Вот, наверное, hacia получилось. abajo. Y Нельзя las сказать, что opiniones действительно eran с одной diferentes, стороны porque por находится un в lado, горах, él но está когда en он las, говорит дальше, en дальше, el оказывается, monte, что он en las просто montañas. привык, значит, мыслить в категориях Y времени, то los оказывается, chicos рядом lo происходит relacionaban как-то с con lo que тем, pasa что происходит с con su Фаустом. alma. То ли O она bien su начинает идти alma наверх, quiere empezar la получается, ascensión, к Богу, dirigirse a к Dios, добру или a что-то Dios, еще, al или же bien, все-таки o bien al спускается revés, вниз. él И va вся эта bajando. история Y представляет yo al собой final Александра Николаевича. lo pregunté a Alexander Александр Sokurov Николаевич, казалось y бы, Sokurov me dijo que no le gustaba explicar sus должен был бы películas объяснять y свои yo en realidad фильмы, no рассказывать esperaba о que lo фильмах, explicara. но Pero él сказал dijo, такую интересную вещь. y А что, si если Fausto no va Фауст идет ni не вверх hacia arriba ni hacia abajo, и не вниз? a lo А mejor что, если он идет va туда, donde где hace mucho, очень-очень холодно? mucho frío. Туда, где очень-очень Y холодно. Вот смотрите, это сразу же esta pregunta вот этот de вопрос, los alumnos y la который respuesta del maestro говорит о том, с чего, nos собственно, начинается то, что в habla авторском de фильме la все начинается. desautomatización Значит, дальше de que начинается hablé очень en el principio. интересный разговор. Incluso sus Почему propios авторские alumnos ученики ah, мыслили в lo таких querían автоматических interpretar en категориях? las categorías Вот. automáticas, А arriba, Sokurov из abajo. педагогики, он Y не мог Sokurov выбраться из этих no. категорий. А что, если Él Фауст pregunta, идет ¿y si туда, где Fausto va очень-очень холодно? hacia un lugar donde Что hace mucho, оказывается mucho самым frío? выгодным? Y empiezan a funcionar Какие ya категории? otras А когда categorías, вот очень холодно, otros где вот этот sentidos, согревающий donde воздух, no hay где calor есть materno ni одиночество, paterno, donde hay soledad, решаешь сам за себя, donde хорошо это uno или es плохо, это уже responsable совсем por sí другое. mismo. А, Y ya es una cuestión Но diferente. на самом деле Incluso это este имеет final, смысл, donde vemos la потому что soledad de там, где Fausto, очень-очень холодно, el встраивается lugar donde hace mucho frío, se, Гитлера, Ленина, se, и ah, Сталин se начинает hace el lugar en ответствовать esta línea de за la эти tetralogía. обстоятельства.
Hitler, Lenin, Hirohito, personas solitarias. Y el tema musical de la película Padre e Hijo, cuando se repite en Fausto, se proyecta a Mefisto, a Fausto, a los soldados muertos y en toda la tetralogía. Y esta relación intertextual demuestra la analogía, la metáfora que yo mencioné, el tema del padre, cuyo papel ocupan en sus momentos Hitler, Lenin y Hirohito, y la vida sin esta figura. Este trabajo con los signos culturales hace al espectador pensar, rompe el mecanismo automatizado de percibir. Y esta reflexión sobre la naturaleza del poder no ha terminado. Y para Sokurov tampoco, porque en el año, en septiembre de 2020, se abrió una exposición en Hermitage, fue llamada LK15 1132, es la historia del hijo pródigo, Rembrandt, dedicatoria Alexander Sokurov. Era una instalación inspirada por el cuadro de Rembrandt, Vuelta del Hijo Pródigo. El cuadro está en Hermitage, pero en esta exposición solo estaba presente el retrato de la mujer anciana de Rembrandt y una reproducción de la Vuelta del Hijo Pródigo. En este proyecto figuraba la música, la luz, la pintura, y Sokurov trataba de mostrar este tema desde diferentes facetas. Él decía que le interesaba esta historia de un viejo y su hijo, que ha vuelto a él transformado. ¿Por qué tenemos que pensar en esto ahora? Me parece que es muy importante. Todos estamos rodeados de desencuentros, soledades, muertes. Y tenemos que pensar en eso. Así dijo Sokurov. Y parece que el artista sigue trabajando. Por eso Sokurov no trajo el cuadro de Rembrandt a su exposición, y lo habría podido hacer sin ninguna dificultad porque el cuadro está en Hermitage. Pero él prefirió una reproducción inacabada de este cuadro, como si Rembrandt estuviera trabajando en el cuadro. Y él además puso esculturas del hijo y del padre en diferentes momentos de su vida. A veces están los dos, a veces está uno de ellos. En la primera composición, que se llama El hijo, y a su lado está el cuadro de Rembrandt, el retrato de una mujer anciana. La segunda composición es la imagen del hijo, y detrás de él está la reproducción de la vuelta de hijo pródigo. Luego está la lucha del padre y del hijo. La vuelta del hijo pródigo como escultura, y detrás pusieron el espejo donde ellos se reflejan, el espejo de Fausto, el espejo de Tarkovsky. Y cuando lo ves, la escultura se refleja en el espejo y parece que se está balanceando un poquito. Y ellos
parecen casi vivos. Y si pensamos a dónde se fue el hijo, ah, porque estuvo ausente durante mucho tiempo, quizás estuvo en la guerra, quizás estaba pagando por los errores de los padres. Y aquí vemos fotos y cuadros horrorosos de ejecuciones de soldados y de Cristo que está detrás de ellos sin poder hacer nada. También está la figura del padre y un nido de pájaro donde en vez de huevos están las balas, los misiles. Así que es am, continuación del tema del padre, de la responsabilidad de la figura que es responsable por lo menos por su hijo y por lo que harán sus hijos, repetirán sus errores o pagarán por ellos. Y así, este tema de Fausto resultó ser no exactamente el argumento de Fausto, es decir, la reflexión sobre los límites del conocimiento, sino una reflexión sobre el poder y nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Si hay preguntas, por favor. Espero sus preguntas. Antes quizás ustedes no podían encender los micrófonos, ahora sí lo pueden hacer. Yo parece que los oyentes experimentan la dificultad de la que hablaba Shklovsky. Espero que yo haya logrado, por lo menos parcialmente, quitar el automatismo de la percepción y orientarles a, mm, al hecho de que en las películas de Sokurov hay momentos difíciles, pero es para despertar el pensamiento del espectador y dirigirlo para resolver estas situaciones difíciles y después, desde la interpretación, nacerá un sentido que nunca va a ser final, porque sus películas es como una conversación entre el director y los espectadores que siempre sigue, que mm, como si el director mm, ha parado en un momento y luego sigue hablando en su película siguiente. Veo la pregunta, ¿qué está rodando Sokurov ahora? Él ha hecho la película Cuento, que todavía no ha salido en las pantallas. Primero él lo presentará en los festivales. Yo sé que hubo ah, presentación limitada. Fue al Festival de Corea y espero que en primavera lo podamos ver. Ahora Sokurov está reuniendo materiales para una película documental, pero no explica los detalles. Pero sé que sí que está trabajando en los materiales. Sus alumnos ahora están haciendo muy buenas películas. Una de las películas a propósito es maravillosa para mí.
Es un documental Это был документальный фильм, que dura 1 hora, длиной в час muy divertido. и ужасно смешной. Lo То vimos есть мы его смотрели на дипломном покате, como вся комиссия documental смеялась практически. de titulación, de graduación, Вот, я y el считаю, jurado no paraba de reír. невероятно Y es una maravilla porque un смешно. documental que haga reír es algo muy raro. Мастерство с Además, актерами en el taller de Сокурова Sokurov, не que бывает таких. no se caracteriza exactamente por ser muy divertido. Сокуров очень Sokurov внимательный и cuida очень mucho de sus alumnos. Cuando se gradúan, работы, él потому sigue что colaborando, он sigue тоже trabajando con ellos y él ve su misión он видит в своей миссии es представителей dar un современного inicio para cada uno de sus alumnos, художественного para que cada uno фильма. haga su película, por lo Сказка — это menos. не совсем сказка. Ah, la película Это Cuento такое no es realmente un cuento, es una reflexión полудокументальное semi-documental рассуждение sobre la vida, como относительно todas las películas de будущего. Sokurov. Pero no les voy a contar el Позволит вам argumento. поступать на те самые. El género Причем жанр у них lo determina como подается как fantástica, fantástico. фантастика. Что опять-таки Pero no es получается fantasy, no es в fantástico смысле como lo языка. estamos acostumbrados a ver. То есть Va a опять haber otra vez нарушение a la infracción, no sé, la destrucción de las expectativas. ну, ну, такой Es una película histórica y фантастический, fantástica a la vez. одновременно фантастический. La época es la Segunda Guerra Mundial. Второй Él мировой ya тоже se уже dirigió обращался. a este tema y И más de una vez, как бы он все время periódicamente, él toma este tema. возвращается к этой теме. Francofonía, por ejemplo, Франкофония — это también es классическая como un cuento que se история. desarrolla en la época de la Segunda Guerra Mundial. Mm, ¿Hay más preguntas? Можно вопрос? Ну и Y еще, además, не знаю, no насколько sé это si esto puede considerarse una фильм, película, потому что он pero сделал él hizo кинематографическую версию el Go, Go, драматического Go, es произведения. una Go, Go, versión Go — это как бы несколько минут cinematográfica de una obra выносится dramática. на экран. Es una historia Фрагмент teatral истории. rodada. Otra vez es muy И difícil кадрами опять definir el género y otra vez se destruye la percepción automática. будет ли Si Александр Alexander Николаевич Sokurov разбирать курсы? va Вообще у Александра a Николаевича hacer всего два otra vez un класса curso. в жизни. То есть он был La доктором verdad es que él lo hizo solo 2 veces. филологов, потому что он относился Él no era profesor como очень tal y durante muchos años no enseñaba. а, вот Cuando él hacía когда su он primer curso en работал Nalchik, в Нальчике, он не después хотел de rodar la película Alexandra, обучать, él он sí хотел quería, сделать quería hacer un curso en направленный Cáucaso. именно на Nalchik Кавказе. es Сначала он хотел Cáucaso. учить Primero lo que в quería hacer en Grozny, en Грозном, Chechenia, pero luego но pensó que боялся, quizás что будет iba a ser muy difícil преподавать encontrar a otros специалистов profesores Кавказа. que estén de acuerdo de Много ir намеренностей allá, ir y venir. были местные Ah, преподаватели, и в основном pero en Nalchik él invitaba a los profesores de San Petersburgo. Yo, por ejemplo, les daba clases de literatura. был кто-то из Había преподавателей, profesores de San которые Petersburgo, хотели unos cuantos de преподавать Moscú, pero в más de San университете. Petersburgo. Они Vivíamos allí durante una semana, dábamos clases, потом volvíamos, опять luego улетали. íbamos otra vez. И так Yo lo было hice на протяжении durante 2 10 лет. años y Каждый medio. раз, как студент, Luego fui miembro del получал tribunal de la стипендию, comisión диплом. de И graduación. здесь ребятам вот Y en San человек Petersburgo
en su curso, también impartí clases de literatura y también asistí a su defensa de los trabajos de diploma. Fue hace poco. Y es, para contestar a su pregunta, en Nalchik querían que Sokurov repita el curso en un año o dentro de un año, pero Sokurov dijo que antes de que termine con el primer curso nunca empezará ningún otro. Y además él está enfocado en trabajar con todos sus alumnos y quiere que todos sus alumnos hagan su propia película. Kira Kovalenko, Sasha Zolotuhin, otros chicos y chicas hacían una película. Todavía no lo hicieron todos. Y en San Petersburgo, el compositor Sigle lo persuadió para también hacer un curso. Yo creo que estos chicos se graduaron ahora, son 18 chicos, en Nalchik fueron 12. Estos son 18 de diferentes regiones de Rusia y yo creo que él va a trabajar con ellos durante un par de años. Parte del presupuesto para sus películas la busca la fundación de Alexander Sokurov y yo creo que se enfocará ahora en estos chicos. Y luego, no sé, puede ser, puede ser. ¿Más preguntas? Si no hay preguntas ahora, quizás las tengan luego. En enero yo voy a impartir otra conferencia dedicada a los alumnos de Sokurov y en primer lugar a Kantemir Balagov a su película Dilda, La Alta, y quizás preparen las preguntas. Gracias por venir, por escucharme. Me despido.